profesor Milei, ¿cómo le va? Un aplauso para el profesor Milei. La ventaja que venís y te aplaudimos. En los móviles no te aplaudimos. Sí. Podemos participar con usted, preguntarle cosas, ¿no le molesta? Sí, Antes no aplaudíamos a nadie, así que Antes no aplaudían a nadie. No, no somos de aplaudir. Y para que la gente, para darle un sobre todo, un viste, que abrazo, con los políticos una es manera. difícil, porque de repente Pero no es Diego político. tiene que aplaudir, suponte que viene un ministro Bueno, de que de eso se trata. Es un gran que Diego esfuerzo que Brancatelli piden. aplauda a Patricia Bullrich y va a pasar ahí en tengo este límite, programa. no, Patricia Bullrich No, no. y Pablo Vilouta aplaudirá el día que venga Alberto hagamos Fernández. un pacto, digo. hagamos un pacto. No, Todos tengo muy aplaudimos buen todos. vínculo con el señor Alberto Fernández. Muy Hagamos bien. una cosa, demos libertad. De Ahí aplauso a está. No, muy pero bien. quedamos muy expuestos. No, Yo porque aplaudo Mirá a si un día no todos. aplaude Señor nadie. Milei lo aplaudo. Yo aplaudo a tenemos un todos. estado de Igual derecho. está bueno el aplausómetro. Javier, el dólar no se enfrió. La inflación bajó. Parece que tienen plata para mantener el dólar. No hay más noticias La deuda. económicas en la tapa de los diarios. Se queda sin laburo. A ver, vamos por partes. Primero, la inflación de 3, 4 que festeja este gobierno es como que festejás que perdiste 3-0 contra Sacachispa. A ver, 3, 4 anualizado es más de 40%. Sí. Muchísimo. A ver, con lo cual es un disparate. Es la inflación de Estados Unidos en 2 años y medio. Sí, bueno, pero esto es 4 años en Japón. Argentina. O sea, es una vergüenza el número. Veníamos de 4-7. No. Javier. Igual el número es una vergüenza. Porque cuando vos descomponés el índice, con esta paparruchada de los precios pisados, no sé, congelados, lo que vos quieras. Esenciales. Bueno, es el que quieras. Digo, precios irritantes Invisibles. para mí. ¿Sí? Bueno, en ese contexto que te da 2,5 alimentos, ¿sí? Y que es un número que pesa 30% del índice, y aún así te dio 3,4. Cuando vos mirás la core, la inflación núcleo, es 3,8. El dato es malísimo, por un lado. Lo que tiene que ver con la inflación hacia adelante. La inflación hacia adelante difícilmente vaya a bajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la inflación están operando 3 factores. Por un lado, los efectos del desequilibrio monetario del año pasado. Tenés todavía un remanente de 50 puntos porcentuales por limpiar. Sí. Por otra parte, no es cierto que el Banco Central no emite dinero. No emitirá base monetaria. Emite bonos. Pero todo el emite tiempo. LELIQs, que Todo son el tiempo. emisión monetaria Sí. futura. Cuando vos tomás juntos lo que es la base monetaria más las LELIQ, están creciendo al 3 mensual. Eso te da 42 anual. Con lo cual, de vuelta. Estamos bajando de 55.8. Está bien, igual es un número espantoso. todo es No, y no solo eso. Y no solo eso. Y como Sí, si porque hay todo- interés compuesto. Claro, Y claro, No es- exacto. no es interés simple. Interés compuesto. No es interés simple, interés no es 12 exponencial. por 3. Es 12 Exacto. por, es 3 por más Tenés que el hacer 3 del mes 1,03 anterior. por 1,03. Es interés compuesto. 1,03 elevado a la 12 y eso te va a dar 1,42. Bueno, pero vamos a lo Estás fácil, hablando de vamos a lo 42%. fácil que la gente te Pará. escucha un viernes y dice No, que bueno, está está bien. diciendo Claro, O sea, el yo tipo, no digo, ¿cómo a ver, hablando de ¿Cómo interés hacemos para no compuesto? tener inflación? Pará, y Javier, falta como un- Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile, ¿cómo hacemos? A Para ver. no ser este país tan berreta. A ver, los países civilizados, Sí. ¿sí? Reconocieron que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. La forma de frenar la inflación es dejar de emitir dinero, ¿sí? Ahora, Argentina además tiene varios problemas. Tiene lo que acarrea el año pasado, Sí. tiene el problema de las LELIQ y tiene otro problema técnico que se llama sobrante de dinero. Es más, todos esos problemas juntos, en caso de un pánico monetario, Sí. donde la gente salga espantada del peso, podría derivar en una hiperinflación. Bueno, el resultado de la PASO puede crear una tensión económica en Argentina. Definitivamente. Bueno. Puede generar justamente una corrida ¿sí? contra la moneda. Es decir, que vos salgas del peso y te vayas A al comprar dólar. dólares. Bueno, por eso, esa situación, toma, 1,5, o sea, que es el 50% de lo que está pendiente. 80% representan de la base monetaria las LELIQ, con lo cual en un lapso de 15 a 30 días podrías incrementar la cantidad de dinero en un 80%. Te voy a decir Y algo. el sobrante Claro, monetario... ¿has logrado algo en este programa que la primera vez que... Nadie quiere preguntar, todo el mundo lo está escuchando como... No, es que después de que quedaron, quedaron. Claro, no sabíamos si podíamos De preguntar. todo lo malo que hizo Macri, ¿qué fue lo peor? No, es Pregunta todo direccionada, malo. ¿no? Es... A ver, para mí lo que más malo hizo este gobierno fue el daño, te diría, en lo cultural. Propuso un cambio, no hizo el cambio, básicamente no corrigió nada, hizo kirchnerismo y lo único que hizo fue cambiar los modales,
Pero ¿qué es lo que pasó en el medio? Te deja un PBI per cápita más bajo, te deja una inflación más alta con final abierto, te deja básicamente una situación fiscal también incierta y además te dejó un montón de más de deuda. Con Entonces lo cual, es mentira, Javier, lo que dice el gobierno, que en estos días se ufana un poco de estos números más estables, de una tendencia de desaceleración de la inflación, que ellos lograron resolver alguno de los desequilibrios macroeconómicos. Por ejemplo, ellos te dicen, ahora tenemos superávit, estamos logrando reducir el gasto público para tener que utilizar menos dinero para solventar el Estado todos los meses. ¿Eso es mentira entonces? Es mentira. A ver, primero... Si no achicaron el Estado. Por eso. A ver, vamos por partes. De vuelta. No, para el déficit primario sí. Wait a minute. Quiero ir primero por el externo, después por el fiscal. Sí. Ejemplo, cuando se empieza a cortar el financiamiento en el mundo, ¿sí? Vos para compensar esa situación tenés que aumentar el ahorro interno. La No, verdad pero- que el ahorro pero privado no te es... vayas tan lejos. Ok, Hagámoslo bueno, más ¿cómo de lo acá. resolvió este gobierno? Sí. Como no quiso tocar las cuentas del sector público, no quiso dejar de gastar a lo bestia. ¿Cómo lo corrigió? Con una brutal devaluación, destrozando los salarios reales, destrozando los salarios en términos de alimentos. Sí. Es cierto, pero haciendo ¿logró el multiplicar superávit la o no? cantidad de pobres indigentes mientras que Bueno, además pero- generó... Pero Pero logró es superávit. revertir el Pero déficit Javier, por no el lo hizo el superávit. Estado, lo hizo el mercado solo. Ese fue el problema, además. No Bueno, fue, a ver, digamos, claro. A se ver, les escapó de la mano. Es cierto, el gobierno lo impulsó ingenuamente con la O sea, torpeza que lo caracteriza a coincidís Marcos con el informe Peña. perdón, entonces coincidís con el informe de recién, donde Marcos Peña dijo ayer que ellos no devaluaron, sino que lo devaluó el mercado. Bueno, a ver, digo, obvio que lo devaluó el mercado. Pero, entonces coincidís con Marcos Peña. está bien, pero ¿quién fue el que impulsó la DEVA? No, claro, pero... Se llama 28 de diciembre. Ese señor es impresentable. Bueno, pero no es que junto, quisieron que digamos, se a devalúe, Caputo se les y devaluó. junto a Duhovne se llevaron puesto el Banco Central. Sí. Se derrumbó la demanda de dinero. Siguieron emitiendo y el dólar se le escapó 120%. No, está bien, pero quiero decir, no es que salieron y dijeron mañana vamos a devaluar, no. Pero, No, Fabián, bueno, perdón. pero perdón, en realidad lo que- ellos creían Javier, que el a ver Parece problema... que quiero defender al ellos gobierno, no, pero parece ellos que dice no. la verdad Marcos A ver, Peña en ese no, punto. pero a ver, el punto era ese. Argentina tenía un déficit de cuenta corriente que llevaba casi a 5 puntos del PBI. Sí. Eso es una alerta temprana de crisis. Sí. ¿Cómo lo quisieron corregir? Hay que ir a buscar los Más 6 creo que era. los documentos de la época. ¿Qué era lo que proponía el gobierno? Apretaba a Sturzenegger para que baje la tasa de interés y que de esa manera, sí, salte el tipo de cambio. Esa era la idea. ¿Y cómo pensaba evitar Sí. la inflación? Apretando a los sindicalistas, motivo por el cual yo terminé en una marcha de Moyano, ¿sí? Y donde avisé que iban a joderle la vida a los trabajadores, cosa que efectivamente terminó Pero pasando. Javier, lo A que ver, te plantea cuénteme. Fabián, Sí, lo que y te por otra plantea es que no parte- lo hizo, pero no lo es que hizo el estoy explicando la gobierno, historia. lo hizo el Y por- mercado. Y por otra parte, Sí, es lo que dice el apretó a gobierno. los empresarios. Como le salió mal, generó el desastre que fue el año 2018. Claro. Pregunta. Claro, Que es lo que claro, decía claro. Mila, y si no ajustás vos, ajusta el Es mercado. muy interesante lo que decís, pero me parece que te falta el contexto político. Es decir, la economía pasa dentro de un contexto político. Las reformas que vos proponés, con las cuales yo coincido en muchas de ellas, estoy leyendo tu libro, son impensadas e inaplicables en el contexto político en la Argentina. ¿Cómo lo haces? A ver, yo separaría la pregunta en dos partes. Por un lado, si yo sigo avalando esta situación del contexto político, o sea, hace 90 años que vamos para atrás. Bueno, es la realidad. De ser el quinto país del mundo, somos 65. Es decir, con esto de que no se puede tocar, que no se puede tocar, y que lo único que hacemos es proteger a un conjunto de delincuentes que se esconden detrás de los vulnerables, así nos está yendo muy mal. Con lo cual, o cambiamos directamente, o vamos a ser cada vez más miserables. Primer punto. Segundo punto es, nosotros con Giacomini estamos proponiendo, ¿sí?, claramente una suerte de reforma del Estado. ¿Sí? En lo monetario proponemos eliminar el Banco Central. En lo que tiene que ver en lo fiscal estamos proponiendo hacer una reducción del gasto público consolidado, o sea, nación, provincia y municipio, de 15 puntos del PBI. ¿Para qué? Para poder bajar impuestos, para poder volver a inyectar fondos adentro de las empresas, ¿sí? Y para que de esa manera la economía empiece a crecer y a generar puestos de trabajo genuinos, con alta productividad y alto salario, y salgamos de esta situación ¿Qué miserable. reforma política, Javier? Vos hablas de reformas económicas y reformas políticas. Digo, vos mantenés el Congreso con la cantidad que hay de diputados, de senadores. ¿Cuál es la propuesta?
A ver, yo no soy un pero eso sería para un especialista, digamos, presidente, o ¿no? sea, en temas políticos. O sea, yo, digamos, te puedo dar la técnica económica que resuelve los problemas. O sea, por ejemplo, el ajuste que nosotros proponemos no golpea ni a vulnerables ni a los empleados públicos en el corto plazo. Bueno, pero perdóname, tu plan es un plan tan milagroso que hay que llevar para que te canonicen Pará, en el pará. Vaticano, porque no hay forma de reducir sin económico, lastimar. ¿qué No hay modelo forma de- político encaja? ¿Con quién? ¿Qué candidato, por ejemplo? Y Podría con tomar ninguno. una Un poco de experta, en algún momento estuvieron juntos. A ver, el eje central de nuestra Tenés que propuesta... llegar con un partido en la mano, porque Ok. si no, no lo puedes aplicar. A ver, el eje central de nuestra propuesta tiene que ver con dejar en evidencia que la corporación política son unos delincuentes. Es decir, nosotros hacemos un ajuste que solamente va contra los intereses de los políticos. Ejemplo, nosotros proponemos... necesita de los políticos nosotros para que vos proponemos- seas Te preguntaba quien- si iban a hacer una reforma Pará, política, si nosotros lo necesitan. proponemos eliminar de cuajo la obra pública yendo a un sistema a la chilena. Sí. Ok, eso es un montón de plata. Para que no afanen. Bien, exactamente. Y en Chile funciona a la perfección. Ahora, claro, el problema es que deja de pasar el dinero por las porosas manos de los políticos. Es decir, queremos eliminar de cuajo, por ejemplo, las transferencias discrecionales, tanto la de la nación a provincia como la de las provincias a los municipios. Esa guita que los políticos usan cuando quieren pero ¿quién torcer el tiene que resultado ganar de una para que vos- elección. A ver, Reato tenía una pregunta. No, pero tenía la pregunta antes. ¿Querés- Ahora ya tenés que otra? está con la propuesta. Sí, te dejaste helado. Así que me voy a Te quedaste sustraer. sorprendido. No voy a hacer preguntas Pero, hoy a en ver. honor a Grabois. Me pregunto algo, Fabián. Úrsula, Fabián. ya que no, Fabián. no preguntan. Bueno, Úrsula, ahora me dale. toca a mí. Vos recién hablabas de una corporación de delincuentes en función de los gobernantes. El mercado va a seguir siendo el mismo el año que viene, pero los políticos pueden llegar a cambiar. Este gobierno puede mantenerse como cambiar e ir a otro. Lo cierto es que en 2020 hay un vencimiento de deuda enorme. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno que asuma para renegociar eso? O ir a default. A ver, son varias cosas las que estás diciendo. La primera es, para mí, no hay diferencia entre los políticos, son todos iguales. Está bien, pero todos esos Es que decir, son iguales son van a ir a entre renegociar. muy malos ¿Qué tienen que y hacer para no espantosamente cesantear? malos, deplorables, o sea, ese es el panorama. Porque de hecho ninguno habla de poner las cuentas en orden. Vos para poder repagar la deuda necesitas contar con un superávit primario de 3,5 puntos del PBI. Argentina no tiene ese número ni de casualidad. Está peleando este año si el Fondo Monetario le deja de tener un desvío de -1 y el fondo dice no más de medio. O sea, ya ni siquiera va a cumplir la meta de 0. Primer punto. Con lo cual, Argentina no es solvente. Entonces, y el año que viene tiene necesidad de financiamiento por 35.000 millones de dólares. Y parte de los 10.000 que tenía se los está gastando. Esto quiere decir que vos, si vas a tener que ir al mercado, en un mercado que se está poniendo más duro, a buscar 25.000 millones de dólares, se va a complicar un poco. Pero si por milagro lo conseguís, el agujero financiero del año 2021 son 40.000 millones de Está bien. dólares. Con lo No cual, conseguís esos Argentina, millones. si ¿Qué no después haces en en el 2020? 2020, lo hacen en el 2021. No conseguís Eso es esos el 20 default. millones que faltan. ¿Qué hacemos en 2020? 20.000, mi amor. 20.000. No, tenés 25.000 que te faltan para el año que viene, exactamente, y para el otro año te faltan 40.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos no ponés las cuentas públicas en orden, nadie te va a financiar y te vas a un default. Es decir, nadie te va a prestar plata. A ver, Pues alguien ya te va... sabemos, nos pasa ahora. A ver, Luis, Una sí. pregunta, Javier, que tiene que ver, por un lado, con empleo. Digo, no tenemos un país de pleno empleo y la aplicación de tus políticas implicaría una ampliación exponencial del empleo. ¿De qué mano? Si la privada no estaría dando empleo en muchísimas provincias argentinas. Y por otro lado, y es una pregunta de buena leche, es decirte, ¿por qué cargas tanto siempre la tinta sobre la comunidad política puntualmente, cuando también a Oli Enron, para tomar un caso en Estados Unidos, en 48 horas dejaron 12.000 personas en la calle? Como si los espacios de poder público son los únicos que concentraran corrupción y no los privados también. Primer punto. En aquellos lugares donde no hay lugar para el sector privado, es porque justamente el sector público es agobiantemente grande y lo mata. Primer punto. Segundo punto, la propuesta que nosotros hacemos, justamente una de las cosas que proponemos es eliminar impuestos sobre la oferta de la economía. ¿Para qué? Por ejemplo, impuesto a las ganancias, 0 para las ganancias reinvertidas. ¿Por qué? Porque cuando vos reinvertís las ganancias y salís a contratar gente. Cuando vos salís a contratar gente, vos empezás no solo a bajar el desempleo, pagás mejores salarios porque son más productivos y hasta podés empezar a absorber empleados públicos en un programa de retiro voluntario donde los empleados públicos se van con plata y al mismo tiempo con empleo. Con lo cual, digamos, eso es por un lado la solución. Después es muy interesante la otra pregunta, que es la de la corrupción. Es muy interesante el punto.
La corrupción es inherente a la existencia del sector público. ¿Sí? Solo público. Sí, y voy a ¿Que no hay explicar por qué. privada? No, y voy a explicar por qué. Porque Ejemplo, sí, todos sí. hablan de los cuadernos ¿No hay y todos público están... pagador? Todos, los cuadernos. A ver, digo, si la obra pública fuera cero, ¿cuánto se pagaría de coimas por obra pública? Nada. Cero, listo. Con lo cual, o sea, ahí te das cuenta que el problema está en el sector público. ¿Por qué es esto así? Porque cuando vos en el sector privado tenés coimas, tenés corrupción, ¿qué es lo que pasa? Tus costos son más altos de lo que debería ser. Por ende, puede entrar otra empresa y ofrecer un producto de menor precio o de mejor calidad y te destruye y te manda a la quiebra. Punto 1. En cambio, en el sector público, como se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos, no tiene incentivos a hacer las cosas bien y las hace mal, ¿sí? Y ahí aparece, por ejemplo, la figura del empresario. Es aquel que se asocia con el político chorro para joderle la vida a los consumidores. Por ejemplo, el empresucio. Aquel que cobra la obra pública, por ejemplo, y no la hace. Y después están los ¿Qué pobres. porcentaje tiene nuestro país? Bueno. El empresario y el empresucio. Oh. Y los empresarios es un número bastante grande. Bueno, la pregunta intratable a cargo del señor Diego Brancatelli. Bueno, se prepara el estudio, baja la luz. Mirá que leyó todos tus Una libros. cosa medio de este. Game of Thrones, ¿viste? Leyó todos los libros de Milei, ¿eh? ¿Leíste todo el libro de Milei? Todos. Todos. ¿Terminaste, Menos mal, porque el de sinceramente? Cristina lo leímos solamente quién, Cefe. Diego, Diego, ¿terminaste? Yo lo leí. Ah, bien. Déjenle hacer la pregunta. Gerardo vos también. Milei. Ah, Ex arquero de Chacarita. Sinceramente, un pedazo. buah. Papá de Conan y abuelo de Murray, Milton, Robert y Lucas. Dale. Qué larga va a ser esta Ex. pregunta. Sí. Nos van a hacer Ex. las Una 12 de la biografía. noche. Ex Sí. integrante de la banda Everest. Era cantante. Practicante del sexo tántrico Sí. y amante de los tríos. No, amante de los tríos. Fanático Sí, sí, de sí, Palermo Sí, sí. y odia fuertemente a Juan Román Riquelme. Hasta ahí voy bien. No, lo pensé que el último barrio. es falso. ¿No lo odias a Riquelme? No, no lo odio. Buah. Bueno, no importa, es lo que nos Con importa. esta intro, ¿quieres saber, Vilouta, cuál es la pregunta? Sí, estoy alarmado. La ¿eh? pregunta es la siguiente, Por favor. contextualizando la previa a la Es pregunta. una noche de problema de Este preguntas. gobierno prometió inversiones y no hubo. El consumo cayó estrepitosamente. Estoy esperando una frase que termine en forma Sí. interrogativa. Estrepitosamente. Sí, Estas pregunta son las con dos la- variables en las cuales va a ir la pregunta. Pregunta con análisis. Pasó Riquelme, Chacarita, todo. Atención. Teniendo Sí. en cuenta que el consumo cayó, que no llegaron las inversiones, Sí, sí. no es momento, el gobierno hizo lo contrario, De de votar a hacerle Cristina. caso, de agarrar los libros, No te y vayas, en vez de Javier. escuchar a los Milei, escuchar a este gobierno que hizo todo mal, prestarle atención al hombre que dijo que el consumo es el motor de la economía y que el ingreso total de la economía dependía de dos factores, esencialmente. Me estoy durmiendo. Como es la inversión y el dijo consumo, que con mayor inversión de los privados y consumo por parte del Estado, Matalo, un país sale a Milei, flote. matalo. A este hombre, a Keynes, John Keynes, el que te puede sacar de esta situación deplorable. Keynes o No Keynes. es Keynes o Keynes, ¿de acuerdo? No es momento de tirar por la borda. Vino bien. Va a explotar mi Que el ley. consumo se eleve y que las inversiones privadas lleguen. Javier, No, contestá se está sí y calentando. listo, se terminó. ¿Sí, o no? Un poco Contestá. larga, ¿no? No, hacerle caso a ese impresentable es tirar nafta al fuego. Es como llamar a Nerón a apagar un incendio. Básicamente. ¿Pero por qué? Si lo que Este ese tipo libro- salvó la economía mundial en la Eso es década falso. 30. En Eso es Estados falso. Unidos. Eso es falso. Y lo voy a explicar Este por levantó a Estados Unidos. Déjamelo, por favor, déjame Pero vos no explicar. crees que A ver, crezca el consumo. la Es un Gran panfleto Depresión. del año 36. Exactamente. La Gran Depresión fue entre 1929 Tengo 2 y minutos 1933. El libro es de dale. 1936. Primer Sí. punto que no le cierra. Un panfleto, Segundo ni un libro. punto. Es cierto que Keynes hablaba con los políticos de la época, pero Sí. en ese momento él hablaba sobre un libro de él que se llamaba El Tratado sobre el Dinero, que era un marco analítico totalmente distinto al de la teoría general. Y como si esto fuera poco, Se puso y no nervioso, lo digo yo, ¿eh? lo dice Cristina Romer, que es Es lo único neo-keynesiana, que lo enojó. y no yo. Sí. Dijo, de la gran depresión se Pero salió hoy, con Milei, política monetaria. 2019. Se salió con política monetaria. Inversión de y los no privados, con- consumo por parte de Pero responsabilidad no, del Estado. a ver, ¿sabes cuál es? Y no con Fácil. política fiscal. Y te voy a decir algo más. ¿Sabes Hablaste cuál es el media hora, problema te lo del resumí en esto, keynesianismo? lo que hace viola falta. la restricción del presupuesto. Cuando vos quieras hacer esas estupideces, vas a hacer estallar la Hace economía falta en Keynes. 250.000 No, pedazos. A ver, Argentina tiene 80 años de No me Keynes. da la Por mano, eso, pero no lo despida. de ser un país rico, pasamos a ser un país tendiendo a pobre. Saludos Gracias a ese saludos
Sí, a ese señor. Qué nervioso se puso. ¿Se dieron cuenta que dos personas con disímiles pensamientos hablaron pestes de la clase política con diferencia de 20 minutos? Sí. El señor... Acá está el libro del señor Milei, con Diego Giacomini. Libertad, libertad, libertad.